Normalmente a esta hora los lunes hablamos del libro, pero hoy día hicimos un cambalache para hablar de teatro, aunque esto que vamos a hablar también está publicado como libro, hay que decir. Exactamente. La Casa de Muñecas de Henrik Ibsen es nuestro tema para conversar con nuestra fabulosa panelista de teatro, Millaray Lobos, actriz, directora teatral, investigadora, académica, amiga de la casa. ¿Cómo estás, Mili? Muy bien. Muy contenta de estar aquí de nuevo y en este día así medio disjoqueado que tenemos. El lunes, bien. Sí, hicimos ahí un pequeño ajuste. Y con la Mili fuimos a ver ayer Casa de Muñecas al Teatro Zoco. Vamos a estar conversando con algunos de parte de su equipo, porque vamos a tener una entrevista agendada con ellos, pero pasarles el dato que Casa de Muñecas está hasta el 15 de junio en Teatro Zoco, jueves a sábado a las 20. Y nosotros nos gustan los domingos de teatro, así que fuimos el domingo. Es que además allá es un poco lejos igual, la de esa 1600, entonces es bueno llegar porque no hay tanto tráfico posible. Y eso nos dio para hablar de esta obra que fue estrenada en 1879 y que se transformó en un hito, ¿no?, del teatro realista de finales del siglo XIX. Entonces partamos por ahí, Emily. ¿Por qué Casa de Muñecas es una obra tan importante? Bueno, yo creo que como todas las cosas que se han convertido en hitos importantes en la historia de las artes, cualquiera sea, hay un efecto que es retrospectivo, ¿no? Que, o sea, desde hoy la vemos como un hito. Ahora es verdad que al momento de su estreno generó cierto ruido por los temas que trata y por la forma en que los trata, pero yo creo que es más bien con el tiempo que se ha hecho un rescate temático de todo lo que contiene Casa de Muñecas. Esto en particular desde el punto de vista feminista, ¿no? Porque Casa de Muñecas, el personaje principal, evoluciona de manera bastante rápida, de hecho casi para uno podría ser un poquito artificial en cierto sentido, a lo largo de la obra, que mantiene el formato realista, es decir, hay una unidad de tiempo, de espacio, no hay saltos. Claro, esto pasa en 2 días. Pasa en 2 días de corrido, hay unas pequeñas elipsis muy cortitas, pero en realidad pasa de corrido y uno dice, bueno, si lo observamos desde el punto de vista realista, naturalista, es poco probable que la evolución que tenga el personaje de Nora, ¿no? Nora Hemmler, que es el personaje que ha rescatado la historia. Ahí está, no, entonces no apareció, era para ponerle énfasis a Nora Hemmler como un emblema del teatro, sí. Bueno, entonces, claro, hay una evolución de ella muy rápida en la obra, hacia una liberación y una salida, digamos, bastante teatral, por lo demás, del formato al que estaba reducido la mujer, se supone, hasta ese momento. Que sí, perdón. Pero es que claro, es que nos lanzamos y nos contamos de qué se trata la obra. Sí, exactamente. Ya, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Lo voy a contar yo muy rápido. Se trata de una mujer que está casada con un abogado, que ella siente que ha tenido que vivir muy constreñida económicamente, ¿cierto? Y está muy esperanzada de que ahora el abogado va a tener este super puesto de gerente de banco y ahora su vida va a ser mejor. Después nos vamos descubriendo que ella además está muy endeudada, ella sola, lo que es una rareza para una mujer de su época, y que pidió ese préstamo para salvar la vida de su marido, para llevárselo de viaje, porque eso es lo que dijeron los doctores, que era lo que se decía en esa época. Si usted quiere sanarse, váyase al sur. Claro. Por eso la Rafaela Carrá decía. Bueno, no. Entonces van pasando cosas, van apareciendo personajes y el cerco se empieza a cerrar alrededor de Nora, quien pone de alguna manera su vida en riesgo, ella misma, ¿no? Pensando que primero la vida que el honor. Y esto es con un marido muy que la trata como una niña, ¿cierto? Muy patronal también, y con un par de personajes masculinos también que como que movilizan la acción. Y en algún momento Nora, en vez de hacia dónde uno iría, racionalmente diría, ya, bueno, dile a tu marido de una vez, se da cuenta que el marido no es todo lo que ella soñaba y al final decide irse. Exacto. Eso es como muy en básico. Muy en básico. Bueno, como va a haber alguien invitado del equipo, yo creo que ahí van a poder hablar más específicamente de la trama de la obra, porque no deja de tener incluso un aspecto teleseriesco, sí, visto desde hoy. Claro. Porque hay otra trama entre medio, otros personajes que tienen su propio romance abandonado. Exactamente, y ese romance es el que permite finalmente liberar al marido de Nora. Bueno, pero toda esa parte trama la vamos a dejar efectivamente un poquito al lado, aparte de lo que tú ya contaste, que es lo esencial.
Y a ver si nos logramos centrar. Claro, por una parte, efectivamente, hay la obra cuando se estrena, que en 1879, es importante considerar que es una época de revolución estética bastante grande, estética y humanista, porque coincide también con el periodo de inicio del psicoanálisis, inicio de la novela realista. Tú en eso sabes mucho más que yo, novela psicológica quiero decir, sabes muchísimo más que yo, así que quizás estoy metiendo las patas, pero hay todo un periodo ahí que tiene que ver como con el desarme de una cierta idea que hombres y mujeres se hacían de sí mismas, ¿no? Y de la sociedad entera, porque también hay una crisis de la religión, ¿cierto? Aparece Mendel también con la mirada respecto a la herencia, entonces empiezan a aparecer cosas que movilizan. Hay muchas movilizaciones, el inicio del capitalismo moderno, porque el capitalismo, bueno, ya, pero digo, el capitalismo moderno también empieza ahí, industrialización, Nietzsche, toda la desconfianza acerca de también de qué tanto funciona el canon, digamos, social que hemos ocupado hasta ese momento para vivir. Entonces, es importante considerar que ocurre en ese momento. Por lo tanto, si bien al momento de su estreno generó un efecto, digamos, contestatario, o qué sé yo, un mini escándalo al momento del estreno, de alguna manera el mundo intelectual igual comprendió que había ahí un teatro de ideas súper puesto en resonancia con movimientos que estaban ocurriendo. O sea, no es como que de repente llegó, como todo en la historia, en realidad las cosas no llegan de la nada, que de repente llegó el señor Ibsen marciano con ideas súper visionarias. No, el sufragismo ya estaba ahí dando vuelta. Y el sufragismo de alguna manera cuestionar el rol infantilizado de la mujer, que es donde está Nora al principio de la obra. Claro. O sea, un menor de edad, literalmente, que no puede tomar decisiones por sí misma, y si las toma mal, que es muy torpe, y que necesita entonces este hombre protector que decida por ella. Exactamente. Bueno, Casa de Muñecas, de hecho, para las personas que tienen menos noción, quizás que no habían escuchado hablar de ella, por algo se llama Casa de Muñecas. Pues efectivamente, y aquí esto si me permites hacer el enlace con esa patita simbólica que tiene el teatro de Ibsen, porque me parece que eso es importante también. Hay una como tríada, o sea, bueno, que se puede extender después a autores norteamericanos también, de grandes autores norteamericanos y británicos del realismo, pero digamos que la tríada europeocentrista del teatro realista es Chekhov, Ibsen, Strindberg, ¿no? Un poco así en esa línea también histórica. Aunque son bastante contemporáneos, pero bueno, en el caso de Ibsen y todavía más Strindberg, pero en el caso de Ibsen yo siento, y hay gente que lo ha analizado con mayor agudeza, por supuesto, pero que si bien, claro, es un estándar del teatro realista y se ha transformado en parte del canon realista, tiene elementos simbolistas. Uh-huh. Lo que conversábamos nosotras mismas, conversábamos ayer, que decíamos, pero igual es raro en un tiempo tan, o sea, como Nora tiene al final un monólogo de una lucidez respecto de sí misma. ¿De dónde vino todo eso? Claro, y uno dice, pero ¿cómo si estaba comiéndose dulces escondidas hace un día y medio? Uh-huh. Porque es verdad que si bien la infantilizan, ella juega el rol absolutamente, se lo juega, pero, o sea, lo sobreactúa casi. Claro, no, una pregunta, ¿estará manipulando? Porque ese es el único lugar de poder. Sí. Pero uno no ve estaba pensando a Lady Macbeth ahí. Sí. Ella juega a ser el pajarito cantor de su marido. Exactamente. Y ahí ya me voy para otro lado, pero volviendo a ese aspecto como más simbolista y más teatro de ideas, es súper importante también, porque yo diría que Ibsen, comparado a un autor que para mí es un gran autor de la historia del teatro, que es Chekhov, si te das cuenta, son sus escrituras muy distintas. Sí. O sea, en Chekhov hay pura opacidad. Hay pura duda. Hay pura opacidad, digo, de la conciencia de los personajes respecto de qué es lo que los mueve. Uh-huh. En ese sentido yo diría que es más nietzscheano, más, ¿cachai? Como que es menos consciente, son menos conscientes de las pulsiones. En Ibsen hay una cosa de estar adentro afuera, que es como si luego los personajes pudieran ver sus propios recorridos y hablar del recorrido que acaban de tener. Uh-huh. Bueno, eso hace Nora al final. Es lo que hace Nora al final, porque incluso, claro, se hace las preguntas. Porque no es que tenga las respuestas, pues se hace las preguntas con que tú dices, bueno, estuvo 2 años psicoanálisis. Claro. Y además porque toma una decisión, así dice, yo no me conozco, y mientras no me conozca no me puedo relacionar contigo, adiós. Exacto. Sí, eso
No sé si quería decir algo más al respecto de eso. No, pero respecto de eso último, yo diría hoy, si bien efectivamente hay mucho por decir acerca del legado o de lo que ha significado como estándar del feminismo, sobre todo por su acción final de irse, diría yo. Yo creo que también es importante mencionar que si uno mira otras obras de Ibsen, yo diría que se trata más de una cuestión de la primacía del individuo capaz de autorrealizarse, individua, extendido aquí a la mujer, más que de una cuestión propiamente feminista. O sea, yo creo que lo más radical, pues esto es mi opinión, pero lo más radical que hay en Casa de Muñecas es que para hablar de ello, cosa de la que ha hablado en otras obras, toma además una figura femenina. Pero que en realidad creo que de lo que se está tratando es de la posibilidad de realizarse a sí mismo. Y eso, bueno, tiene además que ver, si uno lo pone como en resonancia con aspectos biográficos de él, es interesante. Él se fue a los 16 años de su casa, de su familia, se autoexilió, terminó viviendo bastante solo por lo demás, por autodecisión. Entonces yo creo que ese asunto, ¿no?, como del constructor de sí, hay algo que para mí es más pregnante incluso que el aspecto feminista. Lo que sí es radical es que aquí lo hizo con una mujer. Claro. Ahora, es interesante porque uno piensa en Nora en contexto. La obra tiene 6 personajes adultos. Esta versión por lo menos que nosotros vimos. No sé si hay otras versiones donde haya más. Creo que son 6. Y están todos de alguna manera en ese ejercicio, ¿no?, de construirse, pero de la construcción del individuo respecto a cómo otro me mira. Porque el personaje del marido finalmente tiene una cuestión con el honor y con el que dirán que es radical, ¿no? Los personajes secundarios también. Y hay otra mujer adulta, hay 2 mujeres más adultas, pero hay otra mujer que es la amiga de Nora que vuelve, Cristina, y ella es todo lo que Nora no es, pero porque no le quedó otra. Porque enviudó, porque no tiene riqueza, entonces no tiene un protector. Y ella de alguna manera se tuvo que hacer a sí misma y tuvo que sacar adelante a su mamá y a sus hermanos pequeños, y ahora ella está en un momento de no sé qué hacer con mi vida porque yo no tengo a quien cuidar, ¿no? Y también eso es un lugar de, no es en el sentido contrario, pero porque sale de ese privilegio de yo soy la que a mí me cuidan, y Cristina viene del yo no sé quién soy si no cuido. Es interesante también si uno la lee desde esa dualidad. Sí, absolutamente. Absolutamente, claro, es como la cuestión de esa autorrealización. Yo me preguntaba ayer viéndola y pensando antes y preparando el encuentro de hoy, que claro, es como si hubiese, y digo, lo podemos observar desde ese prisma también esos otros personajes, ¿no? El otro abogado que es el que le prestó plata, el créancier, no sé, ¿acreedor? El acreedor, la amiga Cristina, lo que pasa con el marido de Nora, en fin, con Nora misma, que son como conflictos entre la moral y la ética, un poquito, ¿no? Como que tienen que ver con cómo me realizo, me valido o no, o destruyo mi imagen y quién he creído ser hasta ahora respecto de los otros, y cómo me valido, me construyo, me autodefino, en fin, respecto de mí. En ese sentido, efectivamente, yo encuentro el personaje de la amiga de Cristina es súper interesante, porque ella toma decisiones también y súper conscientes, pero respecto como de una ética que es muy propia de ella y que no va a tener que ver con convertirse en héroe respecto de nadie. Pero también tiene que ver con aprendizaje, porque en algún momento, no le vamos a hacer el spoiler para quien no ha visto la obra, pero una obra que tiene más de 120 años, que si no la han visto, también ella dice, yo ya hice eso una vez y no lo voy a volver a hacer de nuevo. Sí, es cierto. Y yo creo que también ahí hay un ejercicio, de nuevo, de autovalidación y de aprendizaje y decir, yo tomo decisiones. Y eso, claro, es interesante en términos de los contextos y de que además aquí no estamos tan lejos, a propósito de Freud, que estaba ahí llevándola en la época, de la lógica de la histeria femenina. Acá, Cristina es cualquier cosa menos histérica, y Nora tampoco, porque es una niña. Es una niña, yo creo que no, o sea, de verdad la cosa. Por eso también, volviendo a lo del título, que claro, que un autor que le pone Casa de Muñecas a una obra en donde uno entra y estamos hablando de, o sea, y es una familia y qué sé yo, entonces, bueno, ahí ya hay un juego metafórico, ¿no? De ponerle Casa de Muñecas. Me voy a deslizarme un poquito para otro lado, solo para mencionar algo que supe hace poco, de una puesta en escena que se hizo, creo que es una noruega, por lo demás, porque este es un autor noruego, que Noruega no existía, pues fue la repartición territorial fue después. Él en rigor es danés, pero bueno, cuando nació.
Bueno, pero una directora noruega que hizo una puesta en escena con solo marionetas, pero marionetas ultra realistas, y solo ella en escena. Y es súper interesante porque, claro, los demás, el resto de los personajes están presentes, sin embargo inanimados, mientras no sea uno el que está hablando o no. Entonces, quiero decir que el hecho que se llame Casa de Muñecas y la posibilidad de ver cómo una u otro de los personajes, de las protagonistas, se anima cuando toma la palabra, me parece decir bastante sobre la obra también, y sobre esto que decimos de que quizás en Ibsen es más relevante la preocupación acerca de cómo aparezco y cómo me aparezco cuando hay otro mirando. Cuando hay otro mirando, y cuando hay también la decisión, porque hablan harto. Cuando hay la decisión de hablar, digo, a diferencia de Chekhov, que a veces hablan harto pero para decir nada, pero aquí hablan diciendo mucho. Sí. Todo importa, por eso es un teatro más de ideas, diría yo, que un teatro realista naturalista. Claro, y además también es un teatro que no está haciendo experimentación, diríamos, formal. Lo que le interesa es el discurso, más que la forma. Absolutamente. Y a propósito de la forma, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ahí, como estábamos hablando de realismo un poco, yo diría, ampliando el asunto, que interesante también cuando se habla de teatro realista, ¿no? Porque en general es como una inercia formal la que se repite, más que un espíritu que se rescate. Claro, porque yo pensaría, la obra, por ejemplo, la puesta en escena que está en Soco, busca referir a la época. O sea, está como finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Pero no podría perfectamente ser Casa de Muñecas hoy día. O sea, sí. Es como, bueno, esas mujeres sí existen, Nora sigue existiendo. Sigue existiendo, absolutamente. O sea, decir en el teatro. No, y además que estoy pensando, o sea, es como el concepto de Sugar Daddy y el marido de Nora. Sí, sí. Básicamente, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ahí se las dejamos. Vamos a hablar con alguno de sus protagonistas. Pero les dejamos el dato: Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, con versión de Amy Herzog y la dirección de Pablo Halpern, la traducción de Pablo Schwartz, y con Daniela Castillo, Emilio Edwards, Natalia Aragonés, Manuel Peña, Moisés Angulo y Mónica Illanes. Está en Soco. Hasta el 15 de junio, de jueves a sábado a las 20 y domingo a las 19. Y nosotros vamos a vernos el próximo miércoles, no el siguiente. Sí. Ya el miércoles de junio. Miércoles de junio, ya vamos a estar en junio. Y ya vamos a tener algunas otras cosas que contarle. Ya estamos agendando el fin de semana de teatro. Sí, vamos a tener buenas sorpresas. Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar mañana de Flora, a propósito, que tú ya la viste. Mañana viene la Isidora Stevenson, que es la dramaturga. Y vamos a hablar también de Hilda Peña, a propósito de su edición. Así que todo eso se viene en el programa de mañana. También viene Pancho Ortega mañana a hablar de tesoros chilenos. Está súper divertido ese libro. Es como Indiana Jones en Chile. Ay, qué entretenido. Súper divertido. Así que vamos a hablar con Pancho Ortega de eso y muchísimo más. Vamos a hablar de literatura con la Antonia Sepúlveda. Así que no se pierdan el programa de mañana y quédense, porque veo que ya empezaron a llegar los invitados de la Muri, que vienen inmediatamente después. ¡Ay, gracias! Tengo un libro para ti. Miren, les he pasado los libros, créanme, a todas las invitadas de hoy, pero se me ha olvidado nombrarlo, perdónenme, queridas planetas, que nos mandan libros para todos nuestros invitados y invitados, y escogí Marguerite Duras. C'est fantastique. Sí, pour vous, mon ami. Así que se lleva Escribir de Marguerite Duras de Tusquets, nuestra fabulosa panelista de teatro. Millera y Lobos, nos vemos pronto, Milly. Sí. Nosotros nos despedimos, quédense en Radio Unidad, que ya viene prontito Muriel Riveros con tantas canciones buenas.